Muy buenos días. Estamos en la clase Creciendo en la Gracia, siguiendo el manual Nueva Vida en Cristo, el volumen 3, y esta clase es la última de este volumen 3, el paso 11, saludándonos y hospedándonos unos a otros. Como todos sabéis, esta clase la estoy grabando a solas, no en directo, porque os la he dado como tarea. Hay algunos que ya me la estáis haciendo llegar y espero que el resto de alumnos pues complete el trabajo para ver la forma en que estáis respondiendo a las preguntas y cubriendo los blancos que encontramos en el manual. Quiero compartir con vosotros de una manera breve las ideas que el Señor ha traído a mi corazón en relación a esta clase. Creciendo en la gracia, paso número 11, saludándonos unos a otros, hospedándonos unos a otros. Y ahí tenemos la imagen de una persona invitando a otra persona a entrar en su hogar. Hay una buena costumbre descrita en Romanos capítulo 16, versículo 16. Pablo dice allí, saludaos unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Nuestro manual nos dice, descubra cuál es, o describa cuál es. Bueno, saludarse unos a otros con ósculo santo, que es un beso santo. El ósculo era una señal de fraternidad espiritual que se daba en la frente o mejilla o incluso en la barba de la persona en la costumbre de aquella cultura. Precisamente el ósculo santo se refiere a un beso santo, aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura. Este pasaje enfatiza un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado, es decir, santo. Besar a los amigos en la frente, la mejilla o la barba era algo común en el Antiguo Testamento. Los judíos en la Iglesia del Nuevo Testamento preservaron esta práctica que resultó en especial significativa para los creyentes nuevos, que en muchos casos eran repudiados por sus familiares a causa de su fe, y el ósculo era una señal de fraternidad espiritual. Hay tres grupos de pasajes en el Nuevo Testamento donde encontramos referencias al beso. El primero se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, donde Jesús le dice a su anfitrión, Simón el fariseo, beso no me diste, pero ella, la penitente, la mujer que está a sus pies, desde el momento en que entré, no ha cesado de besar mis pies. La lección allí es esta. No solo debe haber afecto, sino que debe ser expresado. Debe haber alguna señal de afecto, en este caso, un beso. Luego, el segundo pasaje también se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 47-48, y en los textos paralelos de los Evangelios de Mateo 26 y Marcos capítulo 14, donde Jesús le dice a Judas, ¿es con un beso que traicionas al Hijo del Hombre? Por lo tanto, el amor no solo debe ser expresado, sino que este amor debe ser verdadero. El beso debe ser sincero. Y el tercer lugar tiene que ver con el beso intercambiado entre los miembros de la comunidad cristiana, la iglesia, y es al que se refiere Pablo aquí en Romanos capítulo 16. Hay un pasaje similar en 1 Corintios 16:20, y también hay contraposición de dos palabras en 2 Corintios 13:12. Ahora, no solamente debería haber un beso y no solamente debería este ser símbolo de un afecto genuino, sino que también debería ser santo. En otras palabras, nunca debería involucrar a menos de tres participantes, es decir, Dios y las dos personas que se besan. El beso santo simboliza el amor de Cristo mutuamente compartido. El mismo es, claro está,
Y tal como lo indica también Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14, un beso de amor, por consiguiente, un beso de armonía, de paz. Y esto se entiende correctamente. Los creyentes no van a omitir deliberadamente besar a aquellos que no le caen bien. Amarán aún a aquellos que no les gustan, porque el beso santo es para todos los miembros. Entre los padres de la iglesia es Justino Mártir quien primero menciona este beso. Él indica el momento preciso de la liturgia en que se daba ese beso con las personas del mismo sexo besándose las unas a las otras. Al término de las oraciones nos saludamos unos a otros con un beso, dice este antiguo cristiano. Ahora, en este notable capítulo de Romanos 16, Pablo saluda a lo menos a 26 personas por nombre, así como a 2 creyentes anónimos, y también saludó a varias iglesias que se congregaban en sus hogares. Terminó con saludos de 9 creyentes que estaban con él en Corinto cuando escribió la carta. ¿Qué significa esto? Pues muestra que Pablo era amigable, así como un ganador de almas. Él no trató de vivir una vida solitaria, tenía amigos en el Señor y los apreciaba. Fueron de ayuda para él en lo personal y en su ministerio. En mi lectura de biografías cristianas, hemos descubierto que los siervos a quienes Dios ha usado más fueron personas que podían hacer amigos, se multiplicaban a sí mismos en la vida de sus amigos y en sus compañeros de ministerio. Es verdad que un creyente puede servir a Dios y vivir aparte de los demás creyentes. Sin embargo, la mayoría de los creyentes se necesitan el uno al otro. Somos ovejas y las ovejas deben andar juntas. Ahora, hay pasajes en la Biblia, dice el manual, que no parecen tener mucha utilidad, pero cuando los examinamos descubrimos otra cosa. Colosenses capítulo 7, capítulo 4, perdón, versículos 7 al 18 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, pues la pregunta de nuestro manual es: ¿en qué consiste este pasaje? Pues en una serie de saludos, informes de personas y recomendaciones acerca de la forma de recibir en casa y hospedar en comunión práctica, y además ser de consuelo, ser de ayuda y ser de aliento para las personas que nos visitan. ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Qué podemos aprender de él? Está en la Biblia porque es muy importante contar aquellas noticias que edifican y bendicen acerca de otras personas, siervos del Señor. Esto es realmente una necesidad.
Estos saludos y despedidas a veces los consideramos como un mero formalismo, un asunto protocolar y nada más. Pero aquí hay algunas ideas que son dignas de ser mencionadas. Por ejemplo, la comunión práctica que destaca entre los versículos 7 y 9, porque Pablo no solamente quería dar una serie de instrucciones, sino que también quería compartir con los colosenses las cosas que le estaban sucediendo, dando una tónica de carácter personal y humano a la carta. La comunión real y práctica entre los cristianos verdaderos y maduros es la de dar y recibir, con el propósito de compartir lo que a él le estaba pasando junto con su grupo misionero. Envía a Tíquico, a quien lo califica de tres maneras. Le llama hermano amado, lo cual habla de la relación con Pablo, fiel ministro, lo que nos hace ver la relación con la iglesia, y consiervo o colaborador en el Señor, que resalta a un hombre que es humilde, pero que trabaja hombro a hombro con Pablo. Ahora, el apóstol tenía dos propósitos acerca de esta forma de acabar la carta: dar información, pero también dar consolación o ánimo. Hay otro personaje mencionado en el versículo 8 que es Onésimo, el esclavo que se había convertido en la prisión y ahora regresaba a donde su amo Filemón, ya no como siervo, sino como hermano. Él también es fiel. Y esto habla de su relación con Dios. Es amado, habla de su relación con Pablo. Además, era parte de esa congregación y Pablo insiste que ellos serán lo que les comunicarán lo que él estaba experimentando. Pero también hay en este sentido un círculo de consuelo. Versículos 10, 11 y 14. 5 personajes que Pablo menciona, muchos de ellos bastante conocidos. Aristarco, que era un compañero del trabajo de Pablo, de todo el trabajo que Pablo hacía, y que estaba prisionero con él. Marcos, aquel muchacho que en un comienzo no había sido apto para el trabajo, pero que ahora es recomendado y que más tarde Pablo le va a llamar escribiendo su segunda carta a Timoteo. Luego tenemos aquí a Jesús, llamado el Justo, que no es mencionado en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. No tenemos noticias acerca de este hombre, pero todos son colaboradores que han sido de consuelo y sostén para Pablo, y sus características se deben a que son lo que son en virtud del reino de Dios. En el versículo 14, Pablo menciona a Lucas, su compañero de misiones y su apoyo también en la parte física. Y finalmente está Demas, de quien nada dice. Más tarde, Pablo informa a Timoteo que Demas le ha abandonado y le dirá amando este mundo. Tristemente, ya se perfila aquí que no había muchas cosas buenas que decir de él. Pablo podía gozar de la comunión con las iglesias y también con personas específicas que traían bendiciones y también conflictos, como todas las personas. Por eso añade el saludo de Demas sin describir nada acerca de él. Y esto es lo que sucede en la vida cristiana, en la vida de las iglesias. No es fácil la convivencia. Van a surgir cosas entre nosotros que con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo tenemos que aprender a superar, porque para eso tenemos a Dios entre nosotros y la guía de la palabra de Dios. Ahora bien, pensando en el pasaje, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Primero, Pablo amaba a los cristianos en Colosas. Obviamente que es una afirmación verdadera. Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía. No, es falso, no es solo de cortesía. Esto tiene que ver también con la amistad, con el comunicar valores. Y es muy importante que saludemos a las personas. Cuando una persona llega, no saluda a nadie, se va sin saludar a nadie, uno se queda pensando realmente qué le pasa a esta persona.
¿Por qué? Porque no está comunicando, no está identificándose con nadie y nos habla de una situación anómala, algo no está funcionando bien. ¿A Pablo le costaba recordar nombres? Pues parece que no, porque aquí ya en este corto párrafo incluye a muchas personas. Luego, Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos, ¿verdad? Claro que sí, Pablo tenía una estrecha relación con ellos. Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas. Obviamente que es falso. Pablo no solo se limitaba a enseñar la palabra, sino que trabajaba en la vida de las personas, les conocía, sufría con ellos, se preocupaba de sus situaciones personales, como fue el caso de Onésimo. Podéis leer la epístola a Filemón, donde él intercede a favor de este nuevo hermano en la fe para solucionar su problema. Pablo prefería la soledad, tenía poca paciencia para estar con la gente. Obviamente que esto es falso. Y Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos. Y obviamente que vemos esta característica aquí de una manera clara. Apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos. Bueno, a Tíquico le llamó amado hermano, fiel colaborador, consiervo en el Señor. Obviamente que ellos sabrían lo que Pablo estaba poniendo en esa carta. Y esto sin duda sería de estímulo y de ánimo para ellos. Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Luego habla de Jesús llamado justo, los únicos judíos colaboradores en el reino de Dios y un consuelo para Pablo. Aquellos que dice eran de la circuncisión, es decir, hermanos que además de ser parte de la iglesia, compartían los orígenes de Pablo. Luego Epafras, siervo de Cristo, que oraba con firmeza, buscando y pidiendo la santidad y madurez de la iglesia de Colosas. Vaya compromiso de oración y carga que este hombre tenía en su corazón a favor de aquellas personas. Y finalmente Lucas compartía los saludos, y aquí me he equivocado, me faltó la I, compartía los saludos recibidos de este médico y también de Demas, de quien ya hemos hecho una pequeña aclaración. Ahora tenemos aquí un alto y algo que cada uno de nosotros tiene que contestar. ¿Qué dirían otros de usted? ¿Es usted una persona fría o amigable? Califíquese en una escala del 1 al 5. A lo mejor descubres que tienes que esforzarte en mejorar, en ser más amigable y en comunicar más cariño y amor a otras personas. Ahora el manual nos lleva a la idea del hospedaje, hospedándonos unos a otros. Primera Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Por lo tanto, debemos practicar la hospitalidad sin murmuraciones, sin quejas. Y aunque hay personas que nos atienden bien, su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Así que vemos cómo aquí tenemos un desafío, un consejo y una exhortación de Pedro, porque viene la exhortación a cultivar la hospitalidad, lo cual es la consecuencia del amor genuino del que Pedro ha hablado en los versículos anteriores. Por ello se explica la insistencia de los escritores del Nuevo Testamento. En el manual no lo tenéis, pero en Romanos 12:13, Pablo dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Luego en 1 Timoteo 3:2, Pablo dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en Hebreos 13, el escritor dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y finalmente, en tercera de Juan 5 al 8 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos.
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Así que vemos cómo hay una insistencia generalizada en el Nuevo Testamento, exhortando a practicar la hospitalidad. Y esto adquirió una especial relevancia en el caso de los misioneros itinerantes, quienes lo habían dejado todo para dedicarse a la obra. Y en cuanto al cumplimiento de esta recomendación y los abusos que pronto aparecieron, hay dos testimonios que podemos relatar del último de los... son del siglo I y comienzos del segundo siglo de nuestra era. Clemente de Roma escribe a los fieles de Corinto y les dice: ¿quién no admiró vuestra piedad en Cristo, tan sensata y templada? ¿Quién no pregonó la magnífica costumbre de vuestra hospitalidad? O sea que la iglesia destacaba allí en Corinto de abrir las puertas y ser hospitalarios, incluso a creyentes desconocidos que llegaban en el ámbito del ministerio, en el servicio al Señor. Pero también hay signos en cuanto a los abusos a que pudo dar lugar esta gran virtud de la iglesia. Y en la Didaché o doctrina de los 12 apóstoles leemos lo siguiente: todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor sea recibido. Luego, examinándole, le conoceréis, pues tenéis inteligencia por su derecha y por su izquierda. Si el que llega es un caminante, ayudadle en cuanto podáis. Sin embargo, no permanecerá entre vosotros más que 2 días, o si hubiera necesidad 3. Mas si quisiera establecerse entre vosotros y tiene un oficio, que trabaje y así se alimente. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Caso que no quisiere hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra los tales. Se ve que habían aprendido bien la lección de Pablo, escribiendo a Tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que esto también, lamentablemente, debemos recordarlo en nuestros días. Debemos ser hospedadores, pero examinar a las personas, no sea que vengan a sacarnos dinero aprovechándose de nuestro amor en Cristo. Y esto, lamentablemente, está vigente en el día de hoy. A veces llegan personas y tenemos que coger el teléfono y llamar a otros pastores, incluso a veces llamar a la policía y preguntar acerca de los antecedentes de las personas que vienen diciéndose cristianas y pidiendo ayuda urgente, pero lamentablemente muchas veces sin aportar las evidencias necesarias para que nos demos cuenta de si nos están engañando. ¿Cuántas veces nos han sacado dinero? ¿Y cuántas veces nos han prometido devolverlo y nunca jamás hemos vuelto a ver a esas personas ni ese dinero? Y van de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia, tocando las puertas de los creyentes y de los pastores, que por amor al Señor nos sentimos obligados a suplir necesidades de personas desconocidas. Tengamos mucho cuidado, porque ya en lo antiguo, en los primeros años, esto comenzó a ser un problema en el ámbito de las iglesias locales y lo sigue siendo en el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo es la hospitalidad genuina? Pues para contestar esta pregunta, medita en las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas. La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café. Bueno, ¿cómo contestará esto?
Pues yo he puesto ambas cosas, verdad y falso. ¿Por qué? Porque es cierto que necesitamos saber hacer una buena taza de té o de café, pero tampoco es imprescindible. Es decir, tenemos que tener un corazón abierto y no tenemos que poner un manjar ni servir a las personas como si fueran reyes. Y entonces tenemos que tener ese equilibrio. Luego, la hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas. Obviamente que sí, tenemos que tener esa tendencia que la persona se sienta como en su casa. La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir visitas. Esto es falso, porque damos lo que tenemos y no necesitamos tener mansiones ni habitaciones cómodas. El creyente es llamado a compartir de lo que Dios le ha dado. La hospitalidad viene del corazón. Es una manera de expresar amor por los demás. Obviamente que sí, verdadera. El que es un buen hospedador recibe visitas sin esperar que le devuelvan el favor. Verdad. Ojo con eh, la ética del deudor. La ética del deudor. La ética del deudor es: si yo te recibo en mi casa y te doy un plato de comida, pues espero que la semana que viene me invites a la tuya y me des un plato de comida. La ética del deudor es que si yo te invito a casa a comer, cuando tú te vas, me dices muchas gracias, pronto te voy a invitar yo a ti. No, no estás obligado a invitarme. Si yo te he invitado, lo hago de gracia y tú tienes que aprender a recibir la gracia de Dios y no sentirte obligado a corresponderme. ¿Vale? Ojo con la ética del deudor. Rápidamente en la vida cristiana aceptamos la salvación por la fe, pero luego entendemos que tenemos que pagarle a Dios con nuestro servicio. No, a Dios no le pagamos nada, ni Él espera que le paguemos. La salvación es gratuita, es un regalo y la aceptamos por fe, la disfrutamos y en gratitud luego servimos a Dios, pero no para pagarle nada, ni para pagarle a los hermanos, ni a devolverle nada a nadie, porque no vivimos en la legalista ética del deudor. No caigáis en esa sutil trampa de la que Satanás se suele aprovechar. Luego, la hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de mucho dinero. Claro que sí. Realmente no necesariamente vamos a estar gastando todos nuestros ahorros para hospedar a alguien. Vamos a compartir el plato de comida que habríamos preparado para nosotros y un poco más. Y eso no requiere mucho más. La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. Bueno, sí, verdadero y falso. Hay veces donde nos vemos obligados y tenemos que pagar un precio y renunciar a nuestros derechos y ayudar a personas que quizás están sin recursos y abrirles nuestros hogares, aunque sintamos que lo hacemos forzadamente, pero lo hacemos porque el Señor nos llama a hacerlo. Ahora, es verdad que debemos procurar hacerlo para el Señor, ¿vale? Y eso Dios lo habrá de recompensar. La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. Es verdad, no solamente es invitar a alguien a casa. O ser hospitalario implica dar de nuestra ropa, dar de nuestro dinero, ofrecer un regalo, un servicio, de alguna manera solventar la necesidad de otra persona. Muchas personas viven vidas solitarias. Puede ser que no tienen familia o amigos. Aún los que tienen amigos muchas veces sienten la necesidad de un contacto personal con otros. Precisamente por esto la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ellos. Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor humano. ¿Cómo son recibidas las visitas en su iglesia? Bueno, aquí tenéis que responder
conforme a lo que veis en la iglesia en la que os congregáis. Yo he colocado esto. Hay personas dispuestas para saludarles y guiarles, y también hay quienes se acercan a saludarles y hacerles sentir cómodos, es decir, tener más que un saludo, una charla, una conversación, interesarse por ellos. Apunte ideas de cómo pueden hacer que las visitas se sientan bienvenidas y cómodas en su iglesia, cuidando la recepción con atención, tener tarjetas con palabras de bienvenida, ofreciendo ejemplares de la Biblia, ayudándoles a buscar en ellas si vemos que no la saben usar, preguntando si hay alguna necesidad que la iglesia pueda suplir. Es muy importante que haya un grupo de hermanos que trabajen en esto. Cuando una persona llega nueva, hay que indicarle dónde están los servicios, dónde está la cocina, dónde van a tener a los niños, en fin, de ofrecerles un lugar bueno para sentarse y disfrutar del culto. Muchas cosas podemos hacer, tenemos que ser creativos, hospitalarios y hacer que las personas se sientan a gusto en nuestras iglesias. Los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. La iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. Esto es verdadero. Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros. Obviamente que sí. Pablo hemos visto cómo lo hizo. Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano. Obviamente, la iglesia es una familia, es un lugar donde la gente se siente amada. ¿Y cuántas personas nos lo dicen una y otra vez? Vosotros sois mi familia. Lo que no he encontrado en mi familia física lo he encontrado en la iglesia. Qué maravilloso es el amor de Dios. En esto conocerán, dijo el Señor, que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Algunas personas le hacen sentir en casa, otros le hacen desear estar en casa, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Si por un lado hay quienes te hacen sentir bien y luego hay otros que dices, oh, ojalá pudiera estar en mi casa y no estar acá, me siento incómodo. ¿Qué tipo de personas somos al tratar a la gente? Luego hay gente que abusa de nuestra hospitalidad. Mediten el siguiente proverbio de los Shawili de África. ¿Qué dicen ellos? Trate a su huésped como visita por 2 días. Después, dele un asadón, dele una pala, mándelo a trabajar. Es decir, sí, te tengo en casa, te atiendo, te doy de comer, te doy de vestir, te doy de dormir. Pero chicos, 2 días después, ven a trabajar conmigo y a ganarte el sustento, porque no vas a estar viviendo de arriba. Y esto es algo que tenemos que tener claro, como he dicho, porque lamentablemente hay mucho abuso. El versículo a memorizar es 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, o practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Así que así concluimos con nuestra clase en solitario, pero en el calor del amor de Cristo. Vamos a despedirnos con oración y espero que al repasar la clase encontréis que habéis respondido bien y que luego habéis recibido aún mayor bendición de la que ya recibisteis al meditar en solitario en esta hermosa última lección del volumen 3. Dios mediante, la segunda semana de enero probablemente comencemos con el volumen 4 de Nueva Vida en Cristo. Que el Señor os bendiga, que paséis muy felices fiestas bajo el cuidado, la guía del Señor y que Él resplandezca sobre cada una de vuestras vidas. Amado Padre, gracias te damos por esta clase, por este estudio bíblico, por tu presencia en nuestra vida, por el consejo de tu palabra. Ayúdanos a saludarnos, a ser hospedadores y a ser instrumentos en tus manos. Y aunque a veces hayamos tenido alguna mala experiencia, que eso no nos prive de seguir enfocados en ti, sirviéndote a ti, sabiendo que aun cuando alguien nos pueda haber engañado,
Tú has mirado nuestro corazón y has recibido nuestro servicio a ti, como prometes que ni un vaso de agua que sea dado en tu nombre carecerá de recompensa. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu palabra y por esta lección, y oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga hasta enero del 2023. Muy buenos días.